eucarística, hoy cuando la Iglesia nos invita a celebrar la memoria de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís fue nombrado por el Papa Juan Pablo II como el patrono de los animales. Y hace poco el Papa Francisco lo ha declarado junto con la Madre Teresa de Calcuta como máximos ejemplos de pobreza. Ofrecemos en la Santa Misa por cada uno de nosotros que venimos acá, por las intenciones que traemos en nuestros corazones, por nuestras familias, bendiciendo al Señor por el cumpleaños de mi sobrino José Aníbal Oñate Morales, también pidiendo por toda la familia franciscana, por los padres franciscanos, los padres capuchinos, los que llevan adelante la parroquia San Juan de nuestra arquidiócesis, los que llevan la misión del Turuco, ya en la sierra de Beca. También por todas las obras de nuestra iglesia diocesana que fueron beneficiadas por la presencia de los padres capuchinos, comenzando por esta parroquia. Los orígenes de esta parroquia se remontan a los padres capuchinos. También encomendamos en nuestra oración a la misión de Juana, la misión de Guadero, la llamada misión de Sinamaya, que fue la que dio origen a esta parroquia. Y vamos a encomendar a la escuela San Francisco de Asís, a todo su personal, a todos sus estudiantes. Encomendamos a nuestros hermanos juntos, Nelson José Barrera Blanco, María María Morán, Ángel Benito Morales. Pedimos por la salud de Gabriel Leal, de Goa, Luis Ángel Sánchez Montiel y Alejandro Fernández, y todas las personas que padecen por una enfermedad y los que sufren a causa de esta enfermedad. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, corona de los santos, está siempre con vosotros. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de seguir gozosamente a Cristo en una vida de pobreza y humildad, haz que, a ejemplo suyo, nuestra preocupación esencial en esta tierra sea la de amar y seguir a tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Con la escuchada palabra
Lectura del libro del profeta Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amittai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suerte para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suerte y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron porque el mar seguía increpándose en torno de ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia, y aquellos hombres temieron mucho al Señor. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesa. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste. Me habías arrojado al fondo en alta mar, me rodeaba la corriente, tus torrentes y tus olas me arrollaban. En el peligro. Entonces pensé: me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver otra vez tu santo templo? En el peligro.
Cuando se me acababa la fuerza, invoqué al Señor y llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. En el peligro grité al Señor y me atendió. Tu palabra me da vida, confío en mi Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor está con vosotros. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó a Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un hospedal para cuidar de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del hospedal y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Nos sentamos un momento, por favor. Queridos amigos y hermanos en el Señor, la primera lectura que hemos escuchado de la profecía de Jonás nos muestra cómo Jonás huye del Señor, huye del llamado del Señor, huye de la misión que el Señor le ha encomendado. Pero el Señor, que cuando quiere algo se empeña y lo logra, persigue a Jonás. Y no solamente lo persigue, sino que le hace descubrir que todo lo que estaba aconteciendo en su entorno era simplemente porque él estaba huyendo de Dios. También en muchos momentos de nuestra vida nosotros podemos huir de Dios. Y puede Dios llamarnos y puede Dios mostrarnos tantas cosas y nosotros por un lado
o por otro irle sacando el cuerpo. Pero vuelvo y repito, cuando Dios quiere algo, se empeña y lo logra. Y por eso pues siempre está dispuesto a recibirnos, siempre y cuando nosotros estemos abiertos a responderle. Él nos sigue llamando. Él sigue llamando a la humanidad. Es la humanidad la que ha cerrado sus oídos para no escuchar el llamado, y es la humanidad la que no ha sabido responderle con generosidad al llamado que el Señor nos hace. El Evangelio de San Lucas que hemos escuchado, ante aquella pregunta de el joven que se acerca a Jesús para preguntarle sobre qué debía hacer para alcanzar la vida eterna, aquel doctor de la ley que era conocedor de muchísimas cosas, pero que más porque tuviera una duda, quizá quería ver a través de una pregunta capciosa cómo atrapar a Jesús en alguna falla. Y Jesús le invita a él mismo a responderse. ¿Qué dice la ley? ¿Qué lees en ella? Y aquel hombre entonces responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Como Jesús simplemente le dice: has contestado bien, si haces eso vivirás. Él sigue en su insistencia y entonces pregunta ahora: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús nos presenta entonces la parábola conocida con el nombre de el buen samaritano, que podemos ser la imagen. Todos estos personajes que aparecen aquí en el Evangelio, podemos ser la imagen de cada uno de nosotros. En algunos momentos, a lo mejor, somos aquel que está tirado al borde del camino. En algunos momentos, a lo mejor, somos ese sacerdote o ese levita que simplemente dan un rodeo y siguen su camino. En algunos momentos, a lo mejor, somos ese buen samaritano, capaz de ayudar al que lo necesita. San Francisco de Asís, cuya memoria hoy celebramos, es un modelo de pobreza, de humildad, de sencillez, de docilidad, de entrega al Señor. Un hombre rico de cuna. Su padre era dueño de uno de los telares más grandes que existían en Asís. Y vemos cómo el Señor tiene un encuentro de cercanía con él. Un encuentro de cercanía allá en la ermita de San Damián, donde le hace un llamado: Francisco, repara mi iglesia. Y a lo mejor aquel hombre pensó que le estaba hablando de la ermita de San Damián, de aquella capilla, y comienza él entonces a querer reparar aquella capilla. Sin embargo, el Señor no se estaba refiriendo a esa capilla, no se estaba refiriendo a esa iglesia, se estaba refiriendo a la iglesia que conformamos cada uno de nosotros.
De hecho, hay un canto muy hermoso que refiere este episodio de la ermita de San Damián. La iglesia se está cayendo, ya ves, sus muros rotos están. Así le habló a Francisco el Señor en la ermita de San Damián. Como Francisco había entendido que la iglesia que tenía que reparar era la iglesia de piedra, el Señor entonces vuelve y le habla. Y le dice que Él no quiere reparar esa iglesia de piedra, que Él quiere que repare a su iglesia humana de carne, a los hombres que están perdidos, que están desviados del camino. Hoy nosotros podemos contemplar en este hombre, que en su momento también lo llamaron el loco de Asís, porque decían que no era una persona cuerda, por todo lo que había hecho previo a su seguimiento al Señor. Comenzó a lanzar del segundo piso de los telares de su padre, comenzó a lanzar los rollos de tela para que la gente pobre los agarrara y se los llevara. Y como su padre lo desheredó, que justo allí es cuando lo llaman el loco de Asís, entonces él se despoja de todas sus vestiduras y sale desnudo, caminando, porque no quería llevarse ni siquiera la ropa. Hoy en día, la iglesia se ha visto grandemente beneficiada por la obra de este santo hombre, tanto con la orden franciscana menor, los hermanos capuchinos, las hermanas capuchinas, los terciarios, hombres y mujeres, tantos y tantos que a lo largo de la historia de la iglesia han ido sembrando y llevando el mensaje de pobreza, de paz y de bien que San Francisco estaba transmitiendo. Nos ayude nuestra Madre, la Virgen del Monte Carmelo y San Rafael, a poder hacer vida toda la palabra que el Señor hoy nos ha regalado. Que así sea. Amén. Elevemos nuestra súplica a Dios, nuestro Padre, por la Iglesia Universal extendida por toda la tierra, por el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto, nuestros obispos José Luis y Ubaldo, religiosos, religiosas, catequistas, por todos los que ejercemos algún ministerio en la Iglesia, para que el Señor nos regale el don de la fidelidad, roguemos al Señor. Por la paz del mundo, para que cesen en el mundo los odios, los rencores, las divisiones, roguemos al Señor. Por los que abrazan la pobreza y se solidarizan evangélicamente con los desheredados, con los más débiles de nuestra sociedad, para que como San Francisco de Asís sigan con ilusión y entrega las huellas de Jesús, que siendo rico se hizo pobre por amor, roguemos al Señor. Por todos los franciscanos que siguen a Cristo por el camino de la pobreza evangélica trazado por San Francisco de Asís, para que ardan en amor de Dios, descubran la belleza y la bondad de todas sus criaturas, sean fieles al carisma de Francisco y su ejemplo suscite nuevas vocaciones, oremos al Señor. Por todos nosotros, para que aprendamos de Francisco de Asís el amor a las criaturas y el respeto a la naturaleza, y por la creación lleguemos al Creador, oremos al Señor. Para que todos atendamos el llamado del Papa Francisco
y cuidemos la casa común. Oremos al Señor. Quiero elevar una oración especial por los padres Camilo, Marcelo y Mariano, sacerdotes capuchinos, el que me bautizó, el que me confesó por primera vez y el que me dio la primera comunión. 3 grandes hombres a quienes el Señor, estoy seguro, ha premiado en el cielo con la vida eterna. Roguemos al Señor para que se aumenten y fortalezcan las vocaciones para la comunidad de las Hermanas de Nazaret, nuestra comunidad parroquial, nuestra región Guajira y toda nuestra arquidiócesis de Maracaibo. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración de tus hijos por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse, por favor. Por los niños que besan la vida, por los hombres que lloran, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, ofrendas de amor. Pan y vino será después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, ofrendas de amor. Pan y vino será después tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos para que este sacrificio que entienden también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestros dones y prepáranos a celebrar el memorial de la pasión de tu Hijo, que en tan honda huella dejó en el alma y en el cuerpo de San Francisco. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con vosotros. Con tu espíritu, Levantemos el corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tu criatura del cielo y de la tierra. Porque al celebrar los santos que proclaman al Rey de los cielos y consagrado a Cristo, reconociendo tu providencia admirable, que nos enseña a llevar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar desde la obra de la vida que consagra en el cielo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alaban proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo es en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la actuación de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente presentado como pan, dando gracias que bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todo de él,
beber todo de él, porque es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y desde entonces este es el sacramento misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor. Así pues, Padre, al celebrar hoy la memoria de la muerte y resurrección de Cristo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, Ubaldo, obispo Negro y todos los pastores que cuidan del pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Néstor José, María Margarita, Ángel Benito, que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, también que los han contemplado en la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen del Monte Carmelo, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su castísimo esposo, los apóstoles, San Rafael Arcángel, San Benito, Santa Mariana, San Marcos, San Francisco de Asís, San José Mañanero, y cuando vivieron en comunidad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Él, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo lo mal, Señor. Concédenos la paz en nuestras vidas, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia reunida acá. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermano, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará.
Pueden sentarse. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio libre tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, donde haya oscuridad lleve tu voz, donde haya pena tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado, pero consolar. Ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Si perdonamos, tú nos das perdón. Estando a todos como tú nos das, humildes que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Oremos. Señor, que esta sagrada comunión nos haga amar profundamente a Cristo y a los hombres, para que al ejemplo de esa oración que hacéis, procuremos sin cesar el bien de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, está con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos Dale, Señor, el descanso eterno. brille para ellos la luz eterna. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz. Descansen en paz. Nuestros familiares, amigos, conocidos y derechos difuntos, especialmente los que hemos encomendado el Hijo de Cristo, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y el pesar de María. Gracias. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y las personas que atraen sus favores,
Vamos a la que ubíquense en la puerta principal. Yo voy a salir de allí, pero ubíquense por favor en frente del templo. Ok, ya ven para allá. A bendecir a los animales. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dios Padre omnipotente y misericordioso, tu palabra santifica todas las cosas. Derrama tu bendición abundante sobre estos animales, sobre estas mascotas, sobre cada uno de sus dueños, para que siempre y en todo lugar sean protectores de ellos y de todos aquellos animales, sobre todo que están más indefensos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva hacia ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Los mire benignamente y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre las personas que llevan a sus corazones, sobre todos los que protegen a los animales, y los acompañen siempre. Amén. Que tengan una feliz noche todos.